Buenas tardes, yo vengo a presentar un trabajo sobre transporte de carga que nos encomendó el secretario de Transporte a fines de 2013 a la Dirección de Regulación Económica, básicamente por las grandes demandas y problemas con el flete, de los costos del flete interno. Bueno, el gran desafío que se surgió era la información, cómo se toma la decisión, porque básicamente una política pública es eso, una toma de decisión sobre los recursos, sobre la administración de los recursos. Pero hacía mucho que el Estado no tenía información fidedigna y clara, y sobre todo la visión del transporte que nosotros encontramos y del equipo interdisciplinario que armamos con ingenieros, economistas, sociólogos, no me quiero olvidar de otros técnicos que por ahí se ofenden, pero bastante nutrido, con diferentes visiones. Empezamos a ver una visión, bajo la orden del secretario, de la demanda de carga. Y acá un poco vamos a hablar lo que habló el ingeniero hace un ratito, sobre que el transporte de carga no es lo que la infraestructura define, sino es dónde está la demanda y hacia dónde necesita ir. Más allá de sus costos, que los costos también son un poco relativos en algunas posiciones. Entonces planteamos un trabajo, aparte de interdisciplinario, interministerial. ¿Quién mejor que el Ministerio de Agricultura para decirnos y darnos la información? Creo que de ese concepto, del concepto que el transporte es un medio para, no definir desde transporte una vía, un modo de transporte, si se puede llamar un modo de transporte, porque el transporte es uno, después la carga se lleva de un lugar a otro punto. Entonces partimos de dos supuestos claros. El modo de transporte está muy desvariado, hay una gran propensión al camión, ¿sí? Arriba no se ve, el transporte fluvial también está, que es de cabotaje, el marítimo nunca se cuenta, y básicamente encontramos esto. Punto aparte por ahí, lo que a veces se trata de romper también son los mitos, si hay sindicatos o... Nosotros entendemos que hay un sistema que llevó a esto, y hay por muchas condiciones, no temas políticos. Entonces encontramos que hay 90 y pico % que sea, más allá de si la CNRT o las fuentes de información en el ámbito se coincide con esta información, y otra premisa del secretario nos muestra claramente, era de los últimos 15 años o 20 años, la evolución del transporte ferroviario, cómo había sido. Había sido bastante, se había mesetado, había crecido en un primer momento. Acá lo separamos por concesionarios y está el Belgrano Cargas, uniendo las tres líneas que tiene, y vemos que en toneladas, cuando lo veíamos tonelada kilómetro, venían entrando en una meseta. Claramente, entonces, con un objetivo claro, que era el aumento de la participación del ferrocarril, ¿sí?, en transporte de carga, nos surge la demanda, dónde está, qué carga, la selección de esa carga. Hay muchas cadenas de valor, no todas van a responder al ferrocarril y por supuesto también se van a tener en cuenta, pero básicamente se necesitaba orientar cómo aumentar esta participación. Y con el enfoque nuevo, la demanda de carga. Acá vemos como la evolución de las toneladas kilómetros también, hay un pequeño descenso de la distancia media, donde encontramos que el camión a veces tiene distancia media más alta que el ferrocarril, también un gran problema porque se entiende que el ferrocarril tiene que ser a partir de los 300 kilómetros, en algunos puntos y en algunas cargas, hay cargas y hemos encontrado que en 150 kilómetros alguna empresa concesionaria es más eficiente y tiene 30% abajo costos del camión. Entonces también empezamos a trabajar con los concesionarios que hacía 22 años que estaban en el ámbito ferroviario y no se lo había tenido tanto en cuenta, y tenían una expertise guardado muy interesante, ya que eran operadores en esto que llamamos el transporte de carga en general. Y la verdad que una vez por mes juntarnos con las tres empresas nos enriqueció muchísimo, con sus gerentes operativos y también la particularidad en cómo se había transformado el sistema ferroviario. Sobre todo algunas empresas pertenecían a empresas vinculantes, entonces un gerente comercial de una empresa respondía más a la gerencia de la empresa vinculante que a
la empresa operadora del servicio. Siempre teniendo en cuenta que el Estado, si bien concesionó, nunca dejó de ser el dueño de la vía. Me parece fundamental marcarlo a partir de la renegociación de los contratos. Entonces analizamos, no se va a ver bien el mapa, es una lástima. Ahí Agricultura nos ha dado el mapa de cómo se distribuye por departamento en Argentina la producción, la intensidad. La gente del observatorio que está acá nos da una mano siempre. Entonces, primero, simbólicamente marcamos que la red ferroviaria en Argentina, en su totalidad, se contrasta y tiene que estar atravesada por la producción. La producción va de los lugares más oscuros, de 0 a 500.000 toneladas, hasta departamentos en rojo que producen 5 millones de toneladas de granos. Entonces, es ahí donde vamos a ver cómo se entrecruza con la red ferroviaria. Aparte fuimos georreferenciando ingenios, que si uno se da cuenta que fueron creciendo en la vía del Belgrano Cargas, en la vieja Ruta 38, básicamente por un desarrollo, una lógica que el azúcar siempre tuvo tramos largos. La minería, que tanto nos costó la información a veces que la Secretaría de Minería nos pase para generar futuros proyectos. Hay un proyecto en Argentina que es muy interesante de logística, que va en mineraloducto y en 36 horas está en el puerto a más de 1.200 kilómetros. Y esto también demuestra una gran heterogeneidad de lo que es la logística. Y acá empiezo a hablar de logística y no transporte, porque sumamos que la logística, si no son dos cosas distintas, sino es una especie de evolución del transporte, donde uno empieza a acomodar, a ordenar, a coordinar, a organizar. Vemos que en los ingenios marcados es una industria de más de 150 años, y vemos que llevan en camión hacen más de 1.200 kilómetros a los puertos de Rosario, Zárate y Buenos Aires. Y en la misma zona, como veíamos, la minería puede tener un mineroducto y puede llevarlo en ferrocarril en 30 horas y estar embarcando. Después vamos a dar un ejemplo del caso del limón también, para no acotarlo ahí. Entonces, una vez desarrollada la demanda, empezamos a ver la oferta que teníamos ferroviaria. La oferta, no los quiero aburrir con esto, son las 3 concesionarias que ya han dejado de serlo por la nueva ley, van a ser operadores ferroviarios, y el Belgrano Cargas y Logística, que vemos que tiene el 50% de la red, y de muy buena decisión del ministro, en el 2012 se queda, el Estado lo estatiza y empieza a darle una visión. Está claro que no voy a hablar del Belgrano, que seguramente lo harán mejor que yo. Quiero dejar claro que el Belgrano Cargas es la locomotora, es la proa que llevaría este modelo, que es decir, el desarrollo de las economías regionales, la identificación de la demanda y los puntos de destino, y el desarrollo de todo lo que es las economías regionales. Cuando vemos las otras concesionarias, vemos que transportan una gran cantidad, entre las 3 llevan el 80%, entonces nos pareció clarísimo tenerlas en cuenta y ver cómo funcionaban. Y entre la demanda y la oferta, ver su operatoria. ¿Cuál es la operatoria real? Que nadie ha dicho, y acá también agradecer al Observatorio Nacional de Transporte. Guillén nos ha prestado sus equipos para trabajar, porque realmente, desde que hablamos con Economía, con la Secretaría de Comercio, nadie sabe a veces cómo nos ayudó la aduana, pero nadie sabe de dónde y a dónde va la mercadería, claramente, y en qué circuito. O si bien la CNRT recaudaba la información, no como nosotros la precisábamos, con la estacionalidad claramente definida. Hay que pensar que en Tucumán el limón, los granos y el azúcar se hacen en la misma época, entonces hay un cuello de botella, donde hay empresas de limones que salen 60 camiones por día, o el flete aumenta el 100% del camión, porque no hay oferta de transporte vial. Entonces, claramente empezamos a saber cuál es su estacionalidad. Este es NSA, por supuesto que de su casa matriz en General Dehesa veíamos una gran deficiencia al norte, que no levanta, no le interesa,
simplemente le respondía a sus acopios, y también un solo destino claro, que era Terminal 6, con una capacidad de 400 vagones, y después vamos a hablar un poquito de las terminales portuarias. Ferroexpreso Pampeano tiene claramente otra red, otra definición, menos distancia media, entonces tiene otro desarrollo, otro potencial. Veíamos que se había transportado mucho hacia el norte, hacia el Gran Rosario, por consecuencias de la capacidad de crashing de las terminales. Analizamos el origen y destino de Ferrosur, y acá vemos también una caracterización muy grande de las empresas controlantes en una red de más de 1.500 kilómetros de línea recta y 5.000 en total. Usan el 30% de su red, 400 kilómetros de Olavarría, el 90% de su carga va de Olavarría a Buenos Aires a desarrollar. Si bien aprendimos el desarrollo que tienen de centros logísticos, la verdad que acá ya quedaba claro que la red estaba subutilizada. Vuelvo a decir, una red del Estado. Les quería mostrar que, bueno, aparte de eso, siempre analizamos la red ferroviaria con la hidrovía y otros puntos de destino, no solo para el comercio exterior, sino para el comercio interno. Y empezamos a analizar por sector. Un sector que creció 125%, como los granos en los últimos 15 años, 20 se podría decir. Y hay el plan agroalimenticio de agricultura lo en 155 millones, otro va a estar en 130. Vemos que la participación del ferrocarril en granos, si bien crece la producción, no creció nada. Entonces, como decía el ingeniero, vemos que los costos, como el que sabe de comercialización, sabe que el FAS teórico lo paga el productor. Entonces los costos, por más que haya terminales muy modernas, si no hay un transporte claro, los costos le va a seguir expresando el productor. Ahora el problema, bueno, me apuro un poco acá, estas eran las potencialidades que tienen algunas de las redes y cuál es el potencial que habíamos calculado con agricultura de poder transportar en grano. Y me quería centrar, nosotros cuando en la Secretaría topamos, era un mapa de los puertos de la Argentina. Si bien no se ve, no sé si se nota, vemos que el Gran Rosario, porque Santa Fe hace 22 años que no exporta granos, es un puerto, entonces vemos que del 75 millones de toneladas que se exportan por Rosario, en la Argentina el 53 millones se exportan por estas terminales. Que de la Secretaría está claro que no proponemos seguir exportando más por acá, justamente a veces la decisión de exportar por otros lugares son costos ocultos que se pagan. En estas terminales, en este Gran Rosario, entran 1.500.000 camiones, no por año, sino en temporada, en 5 meses. Entonces es muy complejo coordinar eso cuando hay áreas del sector privado, como las terminales portuarias muy modernas, pero que una ley de puertos de hace 23 años no los obliga a tener ningún acceso ferroviario. Entonces, ahí donde la integración y a veces el problema se genera, que el transporte no está integrado a veces en la parte normativa. Y después que las terminales actúan como actores privados, que su crashing, su capacidad de procesamiento de harina lo definen ellos, no lo define el Estado. Entonces, la verdad que es complejo desarrollar y mejorar la competitividad del transporte cuando no depende todo de un solo actor. Pero también les quiero decir, también con el observatorio y con la DGA, hemos trabajado mucho porque no se tenía la información, marcamos en rojo y en negro, las rojas son las que tienen acceso ferroviario. No importa si traigo el grano de Salta, si no tengo acceso ferroviario, el flete de ese que algunos dicen 30, 40, algunos tiran números de 50% menos en ferrocarril, se me va a hacer y me sale más caro si yo hago otra punta a un acopio y no una terminal portuaria. Después, la gente ha trabajado mucho y ha identificado realmente claro, hay a veces zonas que se han hecho urbanas alrededor de las terminales portuarias, eso es otro desafío a hacer. Bahía Blanca lamentablemente no tiene un gran desarrollo de crashing, es también por eso que no puede absorber tanto. Y me apuro con el limón porque es un ejemplo de las comidas regionales. Tucumán es el primer exportador de limón de cítrico del mundo y tiene el flete, digamos, muy complicado. Estamos haciendo
una política clara, ya sea con el Belgrano Cargas, pero también con la vía NSA, que es trocha ancha y tiene mucha capacidad, y hay multifactores que no es la infraestructura solamente, y es el conocimiento de otras áreas que nos permitiría realmente desarrollar una mejor competitividad, ya que la logística hace que el productor lleve y el exportador no solamente al puerto, hay que tomarlo a dónde viajan ellos, porque no es lo mismo llegar al puerto de Rosario que ir al puerto de Buenos Aires. Y les dejo una más porque todo no es como para el comercio exterior. Acá hay un proyecto que tenemos también de lo que es añelo, que es el futuro de Vaca Muerta, de los insumos que van a llevar entre arena, fraxán y cañería, y vemos que a veces el problema que había era que hoy estamos llevando la arena importada porque es sintética desde el puerto de Buenos Aires y una locomotora tiene que entrar a atravesar Buenos Aires. Creemos que en ese conocimiento, en ese expertise que vamos tomando, es claro cuáles son las prioridades, empezar a marcar las prioridades y trabajar con los actores privados para que tomen mejores decisiones y nosotros apoyar, como decía, la inversión dónde dirigirla. Bueno, y todo esto, por ahí lo defino en un segundo, es la ley nacional de ferrocarril, la estatización. No me gusta llamarlo estatización porque realmente es un poco más que eso, es ver todo este análisis que hay y hacer participar a los actores, por supuesto los privados, permitir que haya un acceso abierto y se pueda desarrollar, donde otros actores, no solamente las empresas vinculantes o los operadores ferroviarios, participan de esto. Por eso, muchas gracias.